Ahora sí le doy la bienvenida a Julio Aliaga. Ahí está Julio. Julio, buen día, gusto saludarte, un gran abrazo. Hola, buenos días, Nicolás. Qué gusto estar en tu programa y tener la posibilidad de conversar contigo y la gente que te sigue y que te escucha. Estuvimos hablando un poquito sobre la situación del país. Hoy se inicia el bloqueo de caminos de parte del transporte automotor, demandando dólares, demandando combustible. ¿Cómo ves el país en esta coyuntura, querido Julio? Está pues muy difícil, Nicolás, la situación, sobre todo la situación económica, se está poniendo muy complicada. Está claro que la falta de divisas está perjudicando enormemente todo el proceso de importaciones, de lo cual depende gran parte de nuestra economía cuando llega al destino final, que es el ciudadano que consume. Y esto va a encarecer los productos, pues se viene un proceso de inflación, lo estamos notando, lo acabas de decir en tu visita al mercado, ¿no? Y así está en las farmacias, y así está en las tiendas, y la gente está empezando a sentir este aumento de precios que no creo que vaya a tener fin fácilmente. Julio Alvarado, analista, conversando con nosotros aquí en el programa en otro formato, y nosotros le hemos invitado para hablar sobre una alternativa política para el país. Ellos están estructurando Cambio 25 con un planteamiento de una visión del país diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿En qué consiste este? ¿Es un partido político? ¿Es una agrupación popular? ¿Qué es Cambio 25, Julio? Cambio 25 es el nombre que se ha puesto a sí mismo una organización político-social que ha nacido bajo el influjo del lanzamiento de la posible candidatura de Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, y cuando esto se conoció hace meses atrás, pues ha habido gente que se ha ido aglutinando en los diferentes departamentos del país y utilizando el viejo nombre y los colores de la candidatura de Vicente Cuéllar, que ha sido primero director de carrera, luego decano, ahora rector, y que pretende lidiar en la pelea por una candidatura de unidad, no es que hace de su candidatura una cuestión de Estado y una condición sine qua non, pero pretende competir con otros en este proceso convergente de unidad, y a ese fenómeno, a esa organización, a esa movilización de gente le hemos llamado Cambio 25. Y ustedes están planteando, ¿no? Hay una visión de país que han planteado desde, Sí, a ver, yo, quién sabe, yo te la... desde la posición política, la gente seguramente se está preguntando, en el marco de que van apareciendo también otros presidenciables, otras alternativas políticas. Bueno, Cambio 25 es de izquierda, es de derecha. ¿De qué Es, tendencia es? esa es una gran pregunta, Nicolás. Mira, en nuestro país es difícil definir qué cosa es la derecha y qué cosa es la izquierda, porque a lo largo de los últimos años quienes han gobernado el país han sido normalmente instituciones que, sobre la base de un bloque social que se configura cada 30 años alrededor de consignas poderosas, concentra gente de muchas diferentes ideas. En Bolivia no ha habido un partido como lo hay en la tradición chilena o en la tradición uruguaya. En Bolivia han habido unas cosas que llamamos movimientos, el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, el Movimiento al Socialismo, que han sido partidos que han gobernado el país alrededor de fórmulas heterogéneas ideológicamente hablando. Por eso nosotros hemos decidido decir, nosotros, igual que los anteriores, no somos un partido ni de izquierda ni de derecha, sino que somos
una alianza boliviana para el cambio, donde queremos que participen todas aquellas personas, ciudadanos y aquellas organizaciones que están frente a un enemigo principal. Y ahí viene la primera definición. ¿Quién es el enemigo principal? Yo creo que definir esto define en parte la condición, la identidad de Cambio 25 u otras organizaciones que pudieran ser parecidas. ¿Contra qué luchamos? Y lo hemos definido clarito, clarito, clarito. Decimos, luchamos contra una legión criminal y antidemocrática que se ha hecho dueña del poder hace 20 años, implantando una tiranía obscurantista, un dominio despótico, corrupto e impune, que gobierna Bolivia bajo el imperio del narcotráfico, apoyado en una burocracia mafiosa e ineficiente. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el MAS, ni el MUS, ni el MIS. Nuestro enemigo es esta mafia que maneja Bolivia, apoyada en una burocracia ineficiente, vinculada al narcotráfico, vinculada y que nos está llevando a una situación que ya es muy difícil de gobernar hacia adelante, y el país va a reaccionar, con Vicente, sin Vicente, con uno o con el otro, va a reaccionar, porque cada 30 años, si tú te fijas, Nicolás, esta es una constante en nuestro país, cada 30 años un bloque social se unifica para cambiar el país. Ha ocurrido el 52 con el Estado boliviano, ha ocurrido el 82 con la democracia, ha ocurrido el 2006 con la inclusión social indígena, y ahora va a ocurrir, porque viene la crisis, hay descontentos que se desprenden del bloque dominante de poder, bajan descontentos renegando, hay descontentos que suben, se van a encontrar, se van a unificar y van a lograr un bloque alternativo que seguramente va a dar que hablar y va a presentar alternativas en la política boliviana. ¿Por qué de pronto el movimiento al socialismo, que hace 17, 18 años se mostraba como alternativa al viejo estilo de hacer política en el país y que se desgastó tanto con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿por qué también ese partido, esa alternativa, ese grupo, no sé, otros dicen que no es partido, es un movimiento popular al movimiento al socialismo, se ha desgastado, o simplemente es percepción nuestra de que el MAS ya está desgastado y el MAS sigue fuerte? ¿Cómo es la cosa, Julio? No, yo creo que no sorprende a nadie. Es lo mismo que le ha pasado al MNR en su época, es lo mismo que le ha pasado al MIRA en su época. Son organizaciones que han accedido al poder detrás de un objetivo, que de repente era un objetivo loable, y se han hecho con el poder, pero que estando en el poder se han corrompido, han perdido su razón de ser, han perdido la propuesta y solamente han quedado vinculados a sus propios intereses, y además le ha pasado lo mismo. Desgraciadamente, en 20 años, el MAS, que fue un partido que subió con una iniciativa de inclusión social, inclusión indígena, con este discurso estatista, ¿no? Porque ese es el otro tema, ahorita lo voy a mencionar, este discurso estatista de los recursos naturales y demás, y que tuvo un gran éxito electoral y político, ha terminado pues vinculado a agrupaciones criminales, a grupos de poder pequeños que solamente quieren lo suyo, estos movimientos sociales que se han convertido en pequeñas mafias que utilizan partes del poder que lo han feudalizado para ellos mismos. En fin, una pena que ha vuelto a ocurrir en el país. Ojalá que sea la última vez que una cosa así sucede, porque nos hace mucho daño. No, no te escucho. A ver ahora, ¿por Ahora qué sí. confiar en Cambio 25? ¿Por qué, digamos, entusiasmarnos con esta visión de país que está haciendo Cambio 25 cuando el movimiento al socialismo que llegó, bueno, se enlodó pero tremendamente en temas de corrupción?
Y cuando nosotros pensamos, el pueblo que salió el 2019 a las calles para decirle a Evo que se vaya, llegó Yanine Áñez, pero no para cambiarle esa cara de corrupción del gobierno del MAS, sino para seguir en ese mismo camino, ¿no? De enlodarse en la corrupción. Y bueno, y ahora Luis Arce Catacora, ¿no? Con ese mismo estilo del movimiento al socialismo en el tema de corrupción. ¿Quién nos dice que los que vengan, a ver, los que vengan después, también van a estar inmersos en este mal endémico que tiene el país? ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo confiar, querido Julio? Bueno, yo confío en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que mi generación es una generación que ha sufrido mucho, ha construido la democracia en el país, mi generación. Esa es su gran virtud, pero su gran defecto también es que no tuvo posibilidades de llegar más allá. Yo confío en las nuevas generaciones, creo que hay una generación emergente que sufriendo lo que ha sufrido se plantea la posibilidad de dejar de cometer los errores que son endémicos en el país, ojalá se pueda superar. Y para esto yo creo que lo que tenemos que tener los y las bolivianos, tenemos que tener una visión renovada del país. Durante 20 años la oposición al MAS no ha tenido nada que plantear y era lógico porque el MAS se llevaba todo por delante y normalmente así ha sucedido también cuando el MNR era poderoso, cuando el pacto democrático alrededor del MIR y del ADN era poderoso y ahora con el MAS. Pero ahora que es decadencia, se abre la posibilidad de una noción de país diferente. Y yo creo que en eso podemos aportar. Cambio 25, La Paz, y te agradezco por la entrevista, lo que quiere aportar es en eso. Yo creo que tenemos que construir una nueva visión de país. Y la nueva visión del país pasa por 6 cosas, que te las voy a resumir brevísimamente. A ver. La primera es romper el péndulo catastrófico. El péndulo catastrófico es una cosa que durante los últimos 100 años en el país nos ha llevado del estatismo a la privatización cada 20 años. El estatismo no funciona, son empresas corruptas, ineficientes, ¿no? Que producen crisis económica, entonces vamos a privatizarlo todo. Entonces aparecen los privatizadores, ¿no? Y privatizan y confían las manos en el puro mercado. Tiene que ser el libre mercado. Ahora está en boga esto de nuevo, ¿no? No es la primera vez que eso sucede en el país. Debe ser la quinta desde los años 30 del siglo pasado. Son 100 años. ¿No? Y entonces cuando se privatiza todo, empiezan las diferencias, la pobreza, la concentración del dinero y otra vez viene la convulsión social, los problemas, ¿no? Y de nuevo a estatizarlo todo, y de nuevo a privatizarlo. A eso le hemos llamado el péndulo catastrófico. Yo creo que la nueva visión de país pasa por resolver el tema del péndulo catastrófico. Hay que encontrar una relación clara entre el Estado y el mercado, entre lo privado y lo público, que sea una relación de cooperación. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos un mercado con libertad de emprendimiento, libertad de comercio, apoyo a las inversiones, igualdad de oportunidades, acceso a las rutas globales de capitales, seguridad jurídica, defensa de la propiedad privada, solidaridad, cooperación entre sujetos privados y el Estado. O sea, la sociedad tiene que comprender, y creo que está madura para ello, que el mercado y sus libertades son el epicentro de la generación de la riqueza social e individual. Sin mercado solo hay pobreza para distribuir. Pero el problema está en que el mercado genera riqueza, pero lo que genera también es desigualdad. Concentra el dinero en pocas manos y hay una pobreza extendida, y por eso es importante entender la vital importancia del Estado. El Estado tiene que ser pequeño, no esta cosa gorda y que se gasta toda la plata como tenemos ahora, pero tiene que ser fuerte. Tiene que ser un Estado autonómico que rompa con el centralismo y comprometido con el desarrollo integral en beneficio de la gente. Tiene que estar dotado de un rol regulador efectivo, pero que tenga límites claros
para evitar desigualdades que impiden el progreso de la sociedad y que ponen en peligro la estabilidad, con instituciones eficientes para facilitar, garantizar, fortalecer y apoyar los emprendimientos y la producción individual y colectiva, y tiene que gozar de mecanismos de transparencia para que la gente sepa lo que se hace con el dinero público. Y al mismo tiempo que tenemos un Estado como el que he descrito y un mercado como el que he descrito, necesitamos también una renovación en la sociedad. Necesitamos una sociedad que se reconozca multicultural, porque somos diferentes en muchos sentidos regionales, culturales, étnicos, raciales, de género, religiosos, etcétera. Somos multicultural, pero que al mismo tiempo sea innovadora, diversa y que esté unida, incorporada a los procesos mundiales de desarrollo, al conocimiento global y a la modernidad. La sociedad boliviana, y con esto termino esta larga intervención, gracias por el espacio tan largo para hablar de esto, la sociedad boliviana tiene que enfrentar con honestidad, tiene que mirarse al espejo y entender que la corrupción, la mediocridad y la ignorancia son asuntos que deben ser abordados con firmeza, dejando de lado hipocresías que nos impiden mirarnos a nosotros mismos y cambiar en consecuencia. Tiene que haber una política de gestación de ciudadanía, que es otra materia pendiente, para que las clases medias empoderadas, que hoy son la mayoría de la nación en nuestras ciudades, puedan convertirse realmente en ciudadanas y que asuman las responsabilidades que tiene la ciudadanía, es decir, cumplir sus deberes, pagar impuestos para empezar, para lo cual hay que hacer una reforma enorme en términos del sistema impositivo aduanero en el país, que es un nido de corrupción que hay que cambiar también. No sé si lo he resumido de una manera, Sí. de una buena manera. Julio, en ese marco yo quisiera preguntarte, Cambio 25 apuesta todavía a una política estatista en que el Estado siga siendo protagonista de los cambios profundos en el país. En la Argentina hemos visto que con un liderazgo nuevo que aparece a la cabeza de Milei, bueno, dejan de lado al Estado y el protagonista y pretenden hacer que el protagonista sea el empresariado privado allá en la Argentina. ¿Cómo es esto? No, si vamos a hablar de la Argentina, ese discurso a Milei le duró un mes, porque después de que inició su política de absoluta libertad, como llaman libertad de comercio, ¿no es cierto? No es libertad de la gente, libertad de comercio, el precio de las medicinas, el precio de la electricidad, de los combustibles se ha subido tanto que el Estado liberal de Milei ha tenido que volver a intervenir. Pero dejando de lado lo de Milei y la Argentina, que es un tema aparte que habrá que mirarlo en su desarrollo, yo personalmente estoy convencido de que la sociedad necesita, toda sociedad necesita y tiene un Estado regulador, porque alguien tiene que controlar el cumplimiento de la norma y de las leyes, eso no es un tema del mercado. Está claro que Cambio 25 va a propiciar y va a proponerle al país, junto con otras agrupaciones, porque yo estoy seguro que hay un pensamiento convergente en el país. Uno no es solamente Cambio 25, hay otras agrupaciones, otros grupos, otros liderazgos que están pensando en la misma dirección. Por eso yo confío en que esto es posible de suceder. No porque un hito tengamos una idea, esto va a pasar. No, esto es un movimiento convergente en el país, un mercado libre con capacidad de de fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento, y un Estado pequeño pero efectivo que regule en beneficio de los más pobres y los más vulnerables, que en Bolivia son muchos y que necesitan apoyo todavía hasta tener mecanismos y herramientas suficientes para sobrevivir con su propio trabajo y por sí mismos. Estoy conversando con Julio Aliaga, portavoz de Cambio 25. Julio, en esta coyuntura en el país estamos enfrascados en estas elecciones judiciales
Cuando tú dices que Cambio 25 pelea contra una legión criminal y antidemocrática en el país que se ha hecho dueña del poder, implantando una tiranía oscurantista, ¿qué plantean ustedes en el tema del Poder Judicial? Mira, Cambio 25 tiene visiones diferentes al respecto. Yo te voy a dar la mía, porque no es una cosa que Cambio 25 haya discutido, abordado y que tenga una posición oficial todavía. Yo te voy a dar mi comentario personal, ¿ya? Aclaro esto, porque hay otros que piensan de manera diferente. Yo creo que las elecciones para elegir dirigentes y autoridades de la justicia son una barbaridad, son un pecado capital en la conducción y organización de los estados. Somos el único país en el mundo que pone la justicia en manos de gente que tiene que hacer campaña electoral y prometer justicia a cambio de votos. Eso hace en cualquier lugar que lo intentara, en cualquier país que lo intentara, como el nuestro, que la justicia pierda neutralidad, pierda la capacidad de ejercerse para todos por igual. Si yo te pido el voto y te digo, Nicolás, yo quiero ser juez, vota por mí, ¿qué te estoy ofreciendo a cambio? Esa forma de ejercer y de organizar la justicia es lo peor que ha hecho el MAS en toda su existencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que salga lo que salga, hayan elecciones, no hayan elecciones, pase lo que pase, el resultado va a ser una tragedia. Yo he apoyado, he estado muchas veces en los sitios donde se recaudaban firmas para tratar de intentar un cambio de fondo sobre el tema de la justicia. Merece una reforma constitucional. Los bolivianos y las bolivianas tenemos que encontrar una manera, como hay en otros países, de poder invitar a la gente más proba, más neutral, profesionalmente mejor preparada para ejercer estos puestos que son tan importantes para el Estado y para la convivencia pacífica en un país. Agradecemos muchísimo a Julio Aliaga por traernos esta novedad política en el país. Y como Cambio 25, obviamente están apareciendo otras alternativas políticas en el país, Julio, en el marco de la búsqueda de un candidato para el próximo 2025. ¿El Cambio 25 se suma a este deseo de tener un solo candidato para el 2025? La cabeza de Cambio 25, que es Vicente Cuellar, ha firmado un documento públicamente diciendo que él se va a poner en igualdad de condiciones con otros para que a través de un mecanismo que podamos acordar entre todos en la esfera de la política, se pueda elegir un candidato que represente esta visión alternativa en el país, alternativa y democrática. Yo creo que Cambio 25 está en ese camino, junto con otras organizaciones que tienen que convergir en esto. Y por lo tanto, tenemos que escucharnos entre todos. Y a ti, querido Vicente, perdón, Nicolás, a ti, querido Nicolás, tienes que, como estás haciendo conmigo, abrir las puertas de tu programa a toda iniciativa, a toda voz, a toda propuesta, que convergentemente en esto, en unos meses, podamos llegar a un acuerdo que represente a la mayoría urbana, mestiza, multicultural, democrática, trabajadora que hay en Bolivia y que merece un futuro mejor. Al margen de Julio Aliaga, una personalidad muy importante en el país, obviamente habrán otras personalidades también que están incursionando en Cambio 25. ¿Hay algunos nombres que podemos citar, querido Julio, o todavía? No, yo creo, mira, el Cambio 25 va a tener una primera reunión nacional porque hemos estado organizando esto en todos los departamentos en el país, ¿no? Y ya hemos cerrado alianzas también con diferentes
personas, personalidades y grupos. Pero para dar a conocer quiénes están en las filas y qué lugar ocupan en la organización, vamos a tener una primera reunión, si no me equivoco, el 31 de este mes, donde justamente vamos a hablar de visión de país, nos vamos a poner de acuerdo entre todos qué es lo que le proponemos al país y cómo vamos a caminar, y ahí yo creo que nos vamos a dar a conocer mejor. Por el momento yo me animo a repetir, Cambio 25 promueve la figura y ojalá la candidatura de Vicente Cuéllar, un chaqueño que llegó a Santa Cruz hace años de albañil, que estuvo de periodista deportivo y que hoy día es rector de la universidad más grande del país, que es la Gabriel René Moreno, y que pretende encabezar esta gesta democrática que vamos a proponer. Ojalá estas alternativas políticas lleguen a un cometido extraordinario en aquello que se busca un candidato único para el 2025. Pero la batalla, estimo yo, que como el 2019 estará centrada con los viejos líderes, con los tradicionales que tienen una sigla política y que ha impedido que este cometido se lleve adelante para las elecciones del 2020 en una amarga experiencia, Julio. Eh, bueno, mira, esa es una realidad fáctica. Existen 11 siglas habilitadas, reconocidas por el Tribunal Electoral Plurinacional o como se llama. No, 11, de las cuales solamente 4 están habilitadas hasta este momento. 7 no están habilitadas aún. Entre ellas están las siglas tradicionales como ADN, como el propio MAS, como el MNR. Yo creo que cuando terminen los plazos van a quedar unas 8 siglas. De esas 8 siglas van a haber algunos consensos, y van a haber 4 o 5 candidatos. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos de ellos van a ser renovadores? No se sabe. Miremos el MAS, por ejemplo. Entre el presidente Arce, Tilín le llamamos con cariño, no, entre el presidente Tilín y Evo Morales lo están matando al MAS. Si el MAS quiere sobrevivir, va a tener que buscar una alternativa generacional, una tercera alternativa de reemplazo que unifique estas pandillas masistas que se están peleando de semejante manera y nos están perjudicando a todos los bolivianos, ¿no? Eso es un cambio generacional. ¿Lo van a permitir estos dos dinosaurios masistas? Es muy difícil. Lo mismo pasa al otro lado. Las siglas tienen liderazgos establecidos de viejos dirigentes a los cuales hay que convencer que se hagan a un lado, que dejen paso a nuevas generaciones, a nuevos rostros, a nuevas propuestas. Ahí hay varios en la oposición también, no los quiero nombrar porque me van a decir que estoy haciendo propaganda de ellos, pero tú, yo y la ciudadanía sabe quiénes están en el camino, ¿no? Y creo que hay que escucharlos con atención porque traen una carga, una propuesta, una cosa interesante que ojalá sea convergente y nos permita una candidatura de unidad democrática en el futuro. Julio, un gran abrazo. Gracias por haber conversado con nosotros aquí en el programa. En otro formato estaremos atentos qué va a pasar con Cambio 25 y las otras alternativas que van surgiendo. Julio, un gran abrazo. Yo en otra oportunidad tocaremos otros temas, pero gracias por traernos esta información y por señalarnos la visión de país que tiene Cambio 25. Un gran abrazo y hasta siempre. Un abrazo, Nicolás. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.